el único versículo principal que hemos estado hablando es de 2 de Corintios 5, 18, 19, que dice la palabra: y todo es de Yahweh, quien por medio del Mesías nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación, la cual es que Yahweh en el Mesías estaba reconciliando la humanidad a él sin tomar en cuenta a los hombres de su pecado, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Aquí está repitiéndose mucho la palabra reconciliación, pero en el último versículo nos está hablando acerca de que nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. A nosotros nos ha confiado ese mensaje para la reconciliación a cada uno de nosotros. En esta mañana yo sé que cada uno de nosotros hemos sido llamados como, no solamente como hijos, sino también como esos portadores de la palabra, como esos hacedores de la palabra, como representantes de hijos que estamos aquí en la tierra. Yo sé que tal vez cada uno de nosotros digamos que no somos llamados para estar, no somos predicadores, o digan no soy pastor, no soy profeta, pero aquí nos está hablando un mandato que es para todo el mundo y no tiene título, no tiene nada que ver que seas alguien con título, sino que seas obediente a lo que te manda hacer. Aquí en la palabra claramente está diciendo: y nos ha confiado, el Señor nos ha confiado el mensaje de la reconciliación, para que tú puedas llevar a toda la gente, a todos los que todavía no conocen a Jesús como su Salvador, que digas que Él está aquí, que Él ha venido y ha dado su vida para que nosotros pudiéramos tener una reconciliación con nuestro Padre, porque el pecado nos ha alejado de la presencia de Dios, pero gracias a su entrega, gracias a su sacrificio, nosotros somos reconciliados como esos amigos de Dios, como esos hijos de Dios, y tenemos el libre acceso a ese trono de la gracia de nuestro Padre por la misericordia a través de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Esa sangre preciosa que fue comprada, esa sangre preciosa que fue derramada, nosotros por medio de esa, nosotros tenemos autoridad y tenemos la limpieza para poder nosotros ir a evangelizar, ir a llevando la palabra poderosa a nuestros hermanos. Yo sé que cada uno de nosotros hemos sido llamados a llevar la palabra, pero en esta mañana te quiero decir que cada uno de nosotros somos esos mensajeros que estamos llevando la palabra, y no los primeros van a ser a los que tú estés afuera, sino los primeros que tú vas a llevar la palabra son a tu casa, es a tus hijos, es a tu esposo, es a tu familia que está más cerca. Yo sé que este plan de salvación no solamente se queda en ti, sino es para la familia entera, es para todo, y todos los que quieran escuchar la palabra de Dios es para todo el mundo. Y en esta mañana hemos estado hablando acerca de la reconciliación, y hemos estado hablando acerca de qué pasó, por qué por qué tiene que haber una reconciliación si nosotros ¿qué hicimos para que haya esta división entre el Padre y nosotros? Y cada uno de nosotros pensamos, pues es el pecado que hemos hecho, el pecado que hicimos, y el pecado que han hecho nuestros antepasados, y el pecado que más ponen ahí a subrayar el pecado de Adán y Eva. Desde ahí ya todo fue separado y fueron mandados para aquí la tierra, y perdimos donde vivir, que éramos en el paraíso, porque realmente la creación que creó nuestro Padre Celestial era para que estemos ahí, pero por causa del pecado que la serpiente antigua envolvió y sedujo a Eva para que pecara y cayera en las mentiras y que pudiera hacer de pecar allí en el Edén. Por causa de ese pecado, toda la humanidad ha tenido esa división con Dios, pero por el mismo, como le dicen ahí en la palabra, por el hombre entró el pecado, y también por el hombre sale la libertad de ser libres de todo pecado por medio de por Adán entramos en pecado, y por el hombre que vino a hacerse hombre, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, somos libres de pecado a través de su sangre preciosa.
ese diseño tan maravilloso que nos deja claro a nosotros en este tiempo que somos comprados por la sangre de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Bienvenidos, bienvenidas hermanas, hermana Miriam, hermana Chulita, que Dios bendiga cada una de los hermanos que están llegando. Voy a dar un poquito de resumen de lo que habíamos hablado en el principio, porque cada uno de nosotros somos llamados en este tiempo y creo que siempre hay preguntas. Cuando tú te preguntas, yo siempre soy bien preguntona cuando yo estoy estudiando la palabra y pregunto y quiero saber muchas cosas. Soy muy curiosa por la palabra, y cuando estaba escudriñando esta palabra vino, pero ¿por qué reconciliar? ¿Por qué reconciliar? ¿Por qué tenemos que ser reconciliados? Entonces, antes de la reconciliación estábamos juntamente con Dios. Tuvimos que estar con Dios. ¿Qué pasó? Y entonces yo les dije, voy a hablarles algo importante, la raíz del pecado. ¿Qué pasó? Todo pasa primero en el ámbito espiritual antes que se haga de manifestar en el ámbito físico. Todos sabemos que hay un mundo espiritual que no lo podemos ver, pero que algunos lo pueden sentir, y que en lo físico se viene después, pero lo primero se hizo en lo espiritual. Y fuimos a Génesis 3, porque ese es el versículo como más principal, que todos van allá y dicen, ahí está el pecado, porque ahí Adán y Eva pecaron porque la serpiente les sedució. Pero leímos ese versículo y fuimos a Ezequiel 28, 12, 19, donde dice, el Ben Adán, el hijo del hombre, lamentó para el rey de Tzor, y dile a él, Yahweh, a Elohim, dice, tú eres y ahí empieza todo, tú eres el sello de la perfección, estabas lleno de sabiduría y perfección en belleza, estabas en el Edén, en el jardín de Elohim, cubierto de todos los tipos de piedras preciosas, cornalí, onís, jaspe, zafiros, carbuncio, esmeraldas, y tus pendientes y joyas eran de oro, preparadas en el día que fuiste creado. Santo, aquí podemos entender dónde estaba situado el querubín. Estaba situado donde fue creado y que estaba lleno de belleza, lleno de perfección, y dice aquí en el capítulo 3, en el capítulo 28, en el versículo 13 dice, estabas en el Edén, en el jardín de Elohim. En el espíritu todo eso ya se movía antes que se manifestara en el espiritual. Y podemos ver el pecado que vino desde ahí, que fue contaminado todo, porque él estaba, dice, a cargo. En este mismo versículo dice, estaba a cargo de una gran nación. Estaba a cargo, era un líder, era una cabeza de una gran nación. Pero dice que él se corrompió, su iniquidad lo envolvió, todo su pecado lo envolvió, y se volvió dice que se volvió orgulloso, ese querubín protector, porque no era un querubín hecho por así, sino era un querubín diferente, era un querubín que era bello, lo describe en la palabra que era bello, lleno de sabiduría, lleno de joyas, lleno de carbuncios, lleno de rubíes, o sea, lleno de todas las cosas preciosas que existe aquí en la tierra, pero dice que se llenó de orgullo. Y era un querubín protector que protegía, y estaba lleno de las piedras de fuego, y dice que su corazón se enorgulleció por un líder. Era una cabeza que estaba a cargo, como decir, era un gobernador de una nación, que había muchos con él. Y ahí describe cómo fue lanzado a la tierra. En Apocalipsis podemos ver más claro cómo fue lanzado a la tierra. En el versículo Apocalipsis 12, 4, del 4 al 12, describe todo de él, como dice que se fue llevando con su cola la tercera parte de los ángeles y fue lanzado a la tierra. En Lucas 10, 18 habla de que
cayó como un relámpago a la tierra, y hablamos un poquito también de eso, que cuando él cayó, no cayó como un relámpago normal, porque era mucho más fuerte, porque él vino con todos los ángeles que él tenía a cargo, y no, su caída no fue una caída así como los relámpagos, que sí da miedo, que hace mucho sonido, pero ellos cayeron y destruyeron, y por eso en Génesis empieza a decir, estaba desordenada, porque Satanás, el diablo, siempre desordena donde él está. Y él tuvo que ordenar, y ahí en Génesis empieza nuestra historia de la humanidad, empieza de nosotros, cómo fue arreglándolo y procreando, porque él quiso, desde el principio, él quiso que nosotros seamos salvos, que tuviéramos una nueva oportunidad y que tuviéramos entendimiento. Hablamos de la, ¿cómo se llama? Cuando un niño, de la inocencia de un niño, que así son los ángeles que están arriba, que no había pecado. Y entonces esa inocencia, ábrele, que está ahí la gatita, ábrele la puerta. Perdón, estoy aquí, no saliste mi niño aquí. Habíamos hablado de la inocencia de los niños, y que así son los ángeles, que todo lo que un líder le decía, ellos hacían caso. Entonces toda esa tercera parte de ángeles hizo caso a su líder, que era Lucifer. Y no existía la maldad, no existía mentiras, pero dice aquí, en donde que estamos leyendo en Ezequiel, donde dice, por tus muchos pecados e iniquidades, porque él estaba formando, él estaba hablando, él estaba, más adelante le dice, él es el padre de la mentira, porque se movió con mentira entre los ángeles, también seduciéndoles, también mintiéndoles y también metiéndole muchas cosas, así como a Eva le dijo que no se va a morir, sino que sus ojos van a ser abiertos y que se pueden convertir como Dios. Asimismo dijo a los ángeles, y por eso se reunieron y hubo una batalla arriba en los cielos. Hay poquito de la información de ahí, pero podemos entender la raíz de dónde viene. Se manifiesta primero en el ámbito físico para que se manifieste en el ámbito espiritual, para que se manifieste en el ámbito físico. Eso ya sucedió y está sucediendo, porque nosotros podemos entender en Apocalipsis que está hablando ya no de la serpiente antigua, está hablando de un dragón. Está hablando cómo creció el pecado, porque ya no es una serpiente antigua, ya está hablando de un dragón, que todo el pecado le hizo así, le hizo fuerte. Está hablando, pero es un tiempo, recuerden, para nosotros el tiempo aquí en la tierra puede ser 1000 años para nosotros, pero el tiempo para Dios puede ser un día. Y en el ámbito espiritual hay guerras constantes. Hay una guerra, realmente si nosotros pudiéramos ver espiritualmente, hay una guerra. Como hay una guerra en el ámbito espiritual de ángeles y demonios combatiendo para que no se crucen, para que no se bajen. Y eso podemos tener entendimiento en Daniel, donde dice que la petición se quedó atascada, y que el ángel Gabriel no pudo bajar con el mensaje porque habían una oposición. Y entendemos que hay guerras espirituales, y puedo entender hoy en día que hay esa guerra espiritual, que estamos viviendo en una guerra espiritual que no la podemos ver, pero por causa de esa guerra que está deteniendo, es una oportunidad para la humanidad ser salvas y poder entender. Todo lo que sucedió en el Edén tiene propósito. Todo lo que pasó y que dicen que fueron abiertos sus ojos para que pudieran entender entre el bien y el mal, fue necesario para que hoy en día nosotros tengamos el libre albedrío y podamos elegir. ¿Qué quieres elegir? ¿El bien o el mal? ¿A quién quieres elegir? ¿A dónde quieres ir? Y ahí entra todas esas preguntas. ¿A dónde realmente quieres ir? ¿A quién estás sirviendo ahora? ¿Qué estás haciendo? Porque dice que el padre de las mentiras de Satanás. Y entonces, ¿a quién mismo tú estás sirviendo aquí? ¿Cuál es tu padre?
Y esa fue las últimas preguntas que yo dije cuando ya acabé de dar eso. Las preguntas que yo hice después de que leí todos estos versículos que estamos entendiendo, porque sabemos y entendemos que todo se movió en el ámbito espiritual y la raíz viene desde Satanás, desde el diablo que nos mintió y que nos hizo caer en su trampa y que no quiere para que nosotros le sirvamos. Él quiere matarnos, él solamente quiere destruirnos porque odia la creación de Dios. Y leímos esos versículos que él no nos ama, él no nos quiere para que solamente le sirvamos. Él nos utiliza para venganza de nuestro Padre Celestial y él quiere que nosotros seamos obedientes a él. Y como estamos aquí en la tierra, estamos en la carne y Él es aquí, este es el príncipe de aquí de la tierra, Él es el que está aquí gobernando, Él tiene como autoridad más aquí en el ámbito físico, no en el ámbito espiritual. Por eso no quiere que nosotros nos enteremos del ámbito espiritual, porque ahí podemos entender realmente la raíz. Y que se trata de él, que se trata de esa manipulación que hizo en el Edén, que se trata de esa manipulación del pecado que la hizo ahí entre los ángeles cuando él fue corrompido por tanto orgullo y por tanto ego, que él quería sentarse en el trono de nuestro Padre Celestial, que él quería ser el Padre realmente y no quería ya de estar en ese lugar donde le puso, sino él quería ser mucho más grande que nuestro Padre Celestial y por eso fue expulsado, porque había tanta rebeldía, tanto ego, tanta mentira, y mandó acá para que nosotros fuéramos salvos, para que ya no seamos como esos niños con esa inocencia, sino que tengamos esa inteligencia y podamos ahora sí elegir qué quieres elegir realmente. Ahora ya tú tienes la capacidad, ahora sí tú puedes elegir y puedes entender lo que sucedió y puedes entender quién realmente es tu Padre. Y yo traje estas preguntas para poderles preguntar, porque voy a leer el último versículo que está en Primera de Juan 3, 8 al 10, que dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso: la persona que pertenece pecado es de Satanás, porque desde el mismo principio Satán ha permanecido pecando. Por esta razón el Hijo de Dios fue manifestado para destruir las obras de Satanás.